todas y bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Libertad Somática. Me alegro de que estés aquí hoy. Tengo un episodio muy especial para vos. Este episodio por ahí vas a escuchar sonidos porque estoy grabando en la naturaleza y bueno, va a haber sonidos de pájaros y otros animales, de viento que van a escapar un poco a mi voluntad. Pero este episodio de lo que se trata es de sumergirnos en el cambio de paradigma cultural que está sucediendo en este momento. La gente está comenzando a entender qué es la regulación del sistema nervioso y por qué es tan importante. Es más, las personas están usando la palabra desregulación para describir cómo se sienten cuando no están bien o para explicar el comportamiento de las personas cercanas con las que se vinculan. Lo que es tan maravilloso de este cambio es el enfoque en el cuerpo. La gente está mirando al cuerpo para explicar y para aliviar los síntomas típicamente pensados como problemas de la mente. Este cambio cultural está trayendo implicaciones muy poderosas y positivas para las personas que han vivido trauma y que hoy tienen a mano un nuevo tratamiento probado por la ciencia, efectivo, eficaz y que únicamente consiste en aprender cómo despertar el potencial de sanación del propio cuerpo. Entender cómo nuestro sistema nervioso se regula a sí mismo es clave para aprender cómo hacer cambios que mejoren nuestro bienestar mental, físico, emocional e incluso espiritual. Entender cómo son los mecanismos de regulación del sistema nervioso ayuda a integrar las técnicas de la mente en la práctica del cuerpo, con un mejor y más grande impacto en nuestra salud. Te quiero explicar un poco qué es la regulación del sistema nervioso. Si ya me conoces, sabes que soy muy nerd y me encanta compartirte conocimiento. Voy a contarte algo que suelo compartir en mis espacios privados, mis espacios de formación y prácticas. La regulación del sistema nervioso consiste en una cascada de respuestas que el cuerpo realiza para hacer frente al estrés, cuando vivimos angustia. Y cuando este sistema funciona bien, ajusta toda nuestra fisiología mediante liberación de hormonas y neurotransmisores para reducir el estado de tensión y aumentar el estado de calma. Esto es lo que sucede cuando nuestro sistema nervioso está regulado. Puede subir y restar energía según lo necesite, de forma fluida, dependiendo de las emociones que esté sintiendo. Esta regulación le permite ser muy resiliente frente al estrés y te permite superar desafíos. No es que no vamos a sentir enojo cuando estemos regulados o reguladas, no es que no vamos a sentir resistencia o tristeza. Lo sentimos, pero nuestro sistema puede regular muy bien la cantidad de energía que utiliza. Sin embargo, cuando vivimos estrés durante mucho tiempo o experimentamos trauma, nuestro sistema nervioso se desregula. Esto significa que nuestro sistema nervioso simpático, que suma energía, y parasimpático, que resta energía, están desequilibrados. Y esto se nota porque podemos sentir que llegamos al límite emocional, mental y energético muy rápidamente. Esta desregulación afecta muchas áreas de nuestra vida, desde nuestra capacidad de realmente lograr descansar hasta nuestra capacidad para tomar decisiones cotidianas y resolver, ser creativos, creativas, sentir conexión con las demás personas, sentir vitalidad, sentir entusiasmo. Todo esto se ve comprometido con la desregulación del sistema. Los síntomas de la desregulación del sistema nervioso suelen ser tanto físicos como emocionales y mentales, y pueden incluir desde dolores crónicos hasta migrañas, dificultad para concentrarnos, cambios de ánimo muy bruscos, problemas en las tiroides, náuseas, indigestión, ansiedad.
Y, por ejemplo, un corazón que permanece acelerado aún cuando estás en reposo. La buena noticia es que no importa cuánto trauma o estrés hayamos vivido, con educación y las prácticas correctas podemos enseñarle a nuestro cuerpo a responder de una mejor manera a lo que está pasando, de una manera que nos permita ayudar a nuestro sistema a regularse. Las prácticas somáticas son una poderosa herramienta que está disponible para todas las personas. Es importante que aprendas cómo hacer que tu cuerpo trabaje para vos y no en tu contra, para crear esa libertad tan anhelada. Y aunque no haya nada malo en tener una mentalidad positiva, de hecho cambiar nuestra forma de pensar ayuda mucho, es absolutamente necesario hablar de las cosas para comprender mejor la vida, las relaciones, los vínculos. Hay un aspecto nuestro muy importante que no habla castellano y que no habla ningún otro idioma. Y esta parte nuestra es el sistema nervioso. Es la parte más antigua que tenemos. Existía antes de nuestra corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que es capaz de hacer un montón de cosas ingeniosas, como armar estrategias, tener lenguaje, usar la tecnología, pero que no es nada eficiente al momento de entender el sistema nervioso y el lenguaje del cuerpo. Porque la parte más antigua de nuestro cerebro, el sistema nervioso, habla en el lenguaje de la sensación, de la experiencia sensorial. Esta parte de nuestro cerebro más antigua aprende cómo sobrevivir en los momentos más estresantes de nuestra vida. Y es por eso que a veces desarrolla estrategias, como la ansiedad o la depresión, para atravesar momentos de mucha carga emocional. Pero, por diversas razones, sobre todo culturales, cuando termina el episodio de alta carga emocional, el sistema nervioso no puede dejar de lado el pasado. Estos mecanismos de supervivencia quedan atrapados y se vuelven a disparar una y otra vez. Esto es lo que se llama trauma. Pero a veces venimos a este mundo con un estrés que ni siquiera comenzó con nosotros, con nosotras. Este es el trauma hereditario o transgeneracional. Y otras veces nuestra biología simplemente no es capaz de seguir el ritmo acelerado de la vida moderna. La vida moderna es la antítesis de cómo está diseñada para funcionar nuestra biología. La mayoría de las veces tenemos todo al mismo tiempo, todas las causas. Entonces es demasiado. Y nuestra biología necesita un poco de ayuda de nuestra parte. Pero claro, como los aspectos de nuestro sistema nervioso con los que nos podemos vincular son evolutivamente más antiguos, tratar de hablar amablemente, tratar de hacer afirmaciones todos los días, trabajar el cambio en la forma de pensar nos queda corto. ¿Por qué? Porque la biología está donde está nuestra biología. La biología está en el cuerpo, no en la mente. Por eso necesitamos las prácticas somáticas, que son prácticas corporales que abordan el estrés y el trauma en el sistema nervioso y tienen la capacidad de cambiar la información que llega al cerebro. Pueden enviar señales de seguridad que regulen el sistema nervioso y como consecuencia se calme la mente preocupada, ansiosa, rumiante. Es importante aprender a traer al sistema nervioso al presente cada vez que responde con desregulación, cada vez que responde con ansiedad, con miedo, con parálisis, con desconfianza, cada vez que responde como si estuviese en el pasado. Muchas veces nuestro sistema nervioso recibe estímulos hoy que lo llevan a responder como si estuviese en el pasado. Entonces las sensaciones sentidas de seguridad le ayudan al sistema nervioso al volver a la hora, en lugar de quedarse estancado en experiencias pasadas. Este reconocimiento y estas prácticas fueron y son herramientas invaluables para sanar mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mi alma, que habían quedado muy rotos debido al trauma. También veo cómo el poder de estas prácticas funciona en todos mis clientes, en todos los espacios que ofrezco y es una parte fundamental de mi trabajo ya hace unos cuantos años.
Es cierto que comenzar un viaje somático es muy estimulante, es muy esperanzador y también puede dar un poco de vértigo. Por eso es que decidí elaborar un programa de 3 meses y medio para que aprendas a hacer este trabajo. Las prácticas somáticas son muy simples, pero increíblemente poderosas. Lo que pasa es que para saber cómo aplicarlas con eficiencia, hay que entender a nuestro sabio amigo, el sistema nervioso. Este es un paso que no podemos pasar por alto. ¿Sabías que nuestro sistema nervioso controla todos los subsistemas de nuestro cuerpo? El sistema nervioso es la autopista principal entre el cerebro y el cuerpo, y se encarga de mantener nuestra salud y nuestra homeostasis interna. Se encarga de mantener a nuestros órganos y a nuestras emociones funcionando de forma óptima, porque nuestro sistema nervioso autónomo regula los procesos fisiológicos involuntarios, como la respiración, la digestión y la función inmune, por ejemplo, los movimientos intestinales, y todo esto lo regula en respuesta a las experiencias que vivimos segundo a segundo. Las emociones, los pensamientos y nuestro sistema nervioso son un todo que funcionan al unísono. El sistema nervioso se subdivide en los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. El sistema nervioso autónomo, ¿no? Que estas dos ramas, la simpática y la parasimpática, se encargan de trabajar en equipo. En tiempos de peligro o estrés, el sistema simpático nos protege, aumentando nuestra circulación y nuestra fuerza muscular, para protegernos del peligro, ya sea luchando o huyendo. Si no logramos luchar o huir y el estrés o el peligro persiste, el sistema nervioso simpático nos ayuda con otra respuesta, que es la respuesta de desactivación, la respuesta que nos lleva a paralizarnos hasta que pase el peligro. Pero además, la teoría ponivagal descubrió que tenemos una tercera rama, que es la que nos ayuda a entrar en un estado de calma. Cuando hay un equilibrio entre las activaciones de estos sistemas, simpático y parasimpático, estamos regulados. Podemos enfrentar estrés y desafíos. Pero al enfrentar este estrés y este desafío, nos recuperamos con bastante rapidez. Sin embargo, cuando hay trauma y estrés crónico, la regulación es difícil. Sentimos la desregulación cuando estos sistemas no están funcionando eficientemente. Cuando este baile entre ambos sistemas, esta danza que se produce segundo a segundo, todo el día, todos los días, a lo largo de nuestra vida, no logra encontrar equilibrio. Aunque estas respuestas del sistema nervioso son involuntarias y están condicionadas por nuestro pasado, la neurociencia descubrió que podemos hacerlas conscientes y usar a nuestro favor para volver a un estado más regulado y estable. Y esto es lo que hacen las prácticas somáticas. Hay muchas técnicas somáticas para lograr la regulación del sistema nervioso. Muchísimas. Ahora te las voy a contar, pero antes de sumergirnos en estas técnicas, es importante reconocer cómo se siente la desregulación en nuestros cuerpos, y esto lo hacemos a través de la interocepción. La interocepción es la madre de las prácticas somáticas. Es un sentido muy poco desarrollado, pero súper importante, porque te permite autodirigir tu atención al cuerpo en tiempo real para tener información de lo que está pasando. Y en base a esto, saber qué trauma del pasado está operando y qué técnicas, qué prácticas podés aplicar para regularte. La interocepción te permite hacerte consciente de las sensaciones corporales internas, como el hambre, la frecuencia cardíaca, el dolor, la tensión muscular y las emociones. La interocepción es un sentido que está altamente dormido. Despertar este sentido se realiza de forma suave, guiada, y una vez despierto y desarrollado, te permite saber qué está pasando en el cuerpo y aprender a usar las sensaciones del cuerpo como una guía. Por ejemplo, ¿recordás cómo se siente tu cuerpo cuando ves a una persona que querés?
te la encontrás de repente, ¿qué empieza a pasar? ¿Y cómo reacciona tu cuerpo? ¿Sonreís? ¿Sentís algo en el pecho? ¿Y qué pasa cuando una persona te interrumpe cuando estás hablando? ¿Cómo es tu sensación corporal? ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué es lo que sentís en el cuerpo? ¿Se parece a algo de tu pasado? ¿Algo que viviste en otra situación? Y por esto que pasó, por esto que la persona te interrumpió cuando hablabas, ¿qué es lo que asumís automáticamente sobre la otra persona? ¿O sobre vos? ¿O sobre el mundo? La interocepción nos dice si lo que estamos sintiendo se corresponde al presente o es el cuerpo respondiendo al pasado. Creo que podés comenzar a entender por qué la interocepción, percibir lo que pasa en tu cuerpo es tan importante. Las sensaciones que percibimos mediante la interocepción nos brindan información sobre lo que necesitas y también sobre tus triggers, sobre los disparadores de los mecanismos del trauma. Nuestra incapacidad de poder percibir con precisión lo que sucede dentro del cuerpo y si corresponde al presente o al pasado, la disfunción de nuestra interocepción se asocia con una gran amplia gama de trastornos de salud, incluyendo la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y los trastornos alimenticios. Las prácticas somáticas apuntan a las vías interoceptivas para mejorar la regulación del sistema nervioso y son herramientas terapéuticas muy seguras, no invasivas, que tienen el potencial de mejorar los síntomas del trauma. Las prácticas somáticas incluyen muchas cosas. Por ejemplo, técnicas como la respiración, las vocalizaciones. Nuestra respiración es muy importante porque modula la frecuencia cardíaca y cambia nuestra presión arterial. Cuando inhalamos, nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan. Y cuando exhalamos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen. Como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial están acopladas en el sistema nervioso, cuando utilizamos técnicas de respiración nos ayudamos a regular el sistema nervioso. Además, haciendo diferentes combinaciones entre inhalaciones y exhalaciones, que varían en intensidad y duración, estimulamos el nervio vago. Nuestra respiración está íntimamente vinculada a nuestros patrones emocionales y nuestras creencias. Cuando trabajamos con la respiración, accedemos a la matriz de muchos de nuestros traumas. Las últimas investigaciones neurocientíficas avalan que hay una relación entre la estimulación del nervio vago, el ritmo de nuestra respiración y las mejoras en los dolores crónicos, la reducción del estrés e incluso la recuperación de la memoria. En la descripción del video les voy a dejar una lista de varios links a estos estudios científicos, estudios que voy a ir nombrando en lo que nos queda del podcast. Otra práctica somática es el movimiento. El movimiento estimula la propiocepción. La propiocepción tiene que ver con que nuestro cerebro obtenga información segundo a segundo sobre la posición de nuestras articulaciones en el espacio. Esta información es tremendamente importante. Sucede por debajo de nuestra conciencia. Estimular la propiocepción tiene profundos efectos en la salud mental y física y regula nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, porque el movimiento que hacemos con atención propioceptiva reduce los niveles de cortisol, mejora la respuesta inmune, reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y el movimiento tiene un papel central en la recuperación del trauma. Permite mejorar el sistema nervioso, ya que lo regula de dos maneras distintas. La primera manera es directa, porque mejora el funcionamiento metabólico, es decir, tonifica tu sistema nervioso
Mejora la respiración, la circulación sanguínea, la temperatura corporal, la contracción muscular, la digestión de alimentos, la asimilación de nutrientes, la eliminación de los desechos, por ejemplo, de las activaciones del sistema simpático, del cortisol y adrenalina, y ayuda con el funcionamiento del cerebro y los nervios. Estos procesos están interrelacionados con la base de la vida y son muy importantes para la regulación de nuestro sistema nervioso. Este es el poder del movimiento, pero también ayuda a regular el sistema nervioso, el movimiento con atención, de una manera indirecta, porque reduce lo que llamamos carga alostática. La carga alostática se relaciona con nuestra respuesta al estrés. El cuerpo genera muchos cambios internos en, en relación al estrés, en respuesta al estrés. Cuando sentimos angustia o tenemos una enfermedad o una lesión, los procesos alostáticos del cuerpo generan cambios como la secreción de cortisol y el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Para qué? Para protegernos y permitir que nuestro cuerpo mantenga la homeostasis frente a la adversidad. Pero cuando los procesos alostáticos se utilizan en exceso, ocurre una sobrecarga de los sistemas de estrés y se genera una desregulación. La carga alostática es el desgaste acumulativo y biológico debido a la exposición a largo plazo al estrés, algo muy común en las personas con trauma. Los factores estresantes para nuestro cuerpo pueden ser tanto emocionales como físicos, pero la respuesta al estrés es la misma. Nuestro cerebro no distingue entre estrés físico y estrés emocional. Cuando experimentamos estrés, se activan hormonas que producen cambios en el sistema nervioso, activando las respuestas de lucha-huida, que es una respuesta muy fuerte, muy aguda. La respuesta de lucha nos permite luchar contra el factor estresante y la respuesta de huida nos prepara para huir, evitar el estresante. Pero son mecanismos de protección diseñados para durar por un tiempo limitado. Se tendrían que disipar, disolverse cuando pasa el peligro, cuando pasa el estrés. Pero si nunca logramos reponernos de la adversidad y sentir seguridad, si nunca podemos defendernos, entonces nuestro cuerpo no logra reponerse de la respuesta de estrés. Y esta queda activa de forma continua y se convierte en una condición crónica que puede afectar nuestra salud. El estrés crónico también se llama estrés tóxico. Es esta activación prolongada del estrés. Es la desregulación del sistema nervioso. El estrés crónico no es una respuesta adaptativa efectiva, sino que es un estrés continuo que se asocia con enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, deterioro cognitivo. El estrés tóxico es un mecanismo por el cual los traumas se quedan grabados en nuestro sistema nervioso e influyen en nuestra salud. Entonces, yo hablé sobre las prácticas de liberación de trauma, como las prácticas interoceptivas, de las sensaciones internas del cuerpo y propioceptivas de movimiento, además de las prácticas de respiración y vocalizaciones. Pero en somática también trabajamos con otras estrategias, como el reentrenamiento cerebral y las prácticas polivagales, que son para la gestión del estrés y para la resolución del trauma. En este marco, la mente y el cuerpo se entienden como un sistema integrado y las prácticas incluyen otros trabajos, como trabajos con el niño interior, entre otras cosas. Además, por supuesto, que para lograr una buena regulación del sistema nervioso es necesario ver los ritmos de sueño y la alimentación. La alimentación y el estrés están totalmente relacionados. La desregulación del sistema nervioso puede afectar lo que comemos, no solo la cantidad, sino nuestras preferencias en relación a la comida. Es muy común comer en exceso o comer alimentos de alta caloría y bajo valor nutricional, así como no comer lo suficiente cuando hay desregulación en el sistema nervioso. En este caso, atender el eje intestino-cerebro es muy importante. Hay muchos alimentos que pueden ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso.
Cuando sentimos estrés es muy común experimentar síntomas gastrointestinales, porque nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro y lo hace a través del nervio vago, y estos mensajes pueden verse afectados por las bacterias en el intestino, llamada microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque una microbiota intestinal que no está saludable está relacionada con una alta carga de estrés. Por eso aprender a regular el sistema nervioso ayuda con la disminución y muchas veces con la erradicación de síntomas como la disbiosis, el colon irritable y otras molestias gastrointestinales. Este es un momento muy apasionante, al menos a mí me apasiona, donde entendemos que la regulación de nuestro sistema nervioso tiene efectos innegables en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros vínculos con otras personas, en nuestro impacto en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad de sentirnos abundantes, plenos, plenas, satisfechos, en nuestra salud integral. La investigación neurocientífica sobre la interacción mente-cuerpo está yendo a una velocidad muy veloz y ya es innegable que el cuerpo es quien maneja el cerebro y no al revés. El cuerpo le avisa al cerebro lo que necesita y el cerebro responde. Por eso es importante aprender cómo enviar mensajes desde el cuerpo al cerebro. Con este progreso de la neurociencia están llegando intervenciones novedosas basadas en el cuerpo que cambian radicalmente nuestra posibilidad de encontrar resolución a muchos síntomas mentales y físicos derivados del trauma. Si te entusiasma tanto como a mí conocer las técnicas de vanguardia de regulación del sistema nervioso para ayudarte a vos o a tus clientes a disfrutar del equilibrio de un sistema nervioso funcional, te espero en la mentoría somática. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si crees que esta información es importante para, para compartir, te invito a que lo hagas con tus seres queridos, con personas a las que les pueda interesar, que te suscribas al canal, le pongas me gusta y me sigas en las redes.